Zazpigarren mozioa. Zazpigarrena PSOE taldeak aurkeztua Donostiako kaleetan publizitatea jartzearen gainekoa. Moción presentada por el Grupo PSE en relación con sanciones por publicidad en las calles de la ciudad. Alderdi jeltzalea. Sozialista barkatu, bai, Ernesto. Podría dar la palabra a cualquier otro grupo porque estamos ante una moción tan evidente que realmente es difícil de entender que tengamos que traer estas mociones al Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián. Y es simplemente por la actitud que tiene su gobierno, señor Izaguirre. Este ayuntamiento tiene ordenanzas municipales que son de obligado cumplimiento y que todos tenemos que respetar. Ordenanzas municipales que tienen objetivos. Y en este caso estamos con la ordenanza municipal de civismo. El civismo significa que tenemos que velar porque nuestra ciudad esté limpia, sea correcta, sea adecuada, el comportamiento ciudadano también, y ofrezcamos una imagen de convivencia y de espacios públicos de calidad. Pues bien, hemos conseguido, a través de la información que ustedes nos han dado, qué sanciones y qué expedientes han iniciado con un tema concreto de la ordenanza. En este caso, con la colocación de pancartas, carteles o publicidad en las vías públicas. Y empezamos a analizar los datos y vamos de sorpresa en sorpresa. La primera es que en esta ciudad, donde todos sabemos, que ustedes a veces aquí en los plenos lo han denominado libertad de expresión, algunos utilizan la llamada libertad de expresión incumpliendo las normas y ocupando habitualmente los espacios que son de todos. Porque la parte vieja es un espacio de todos. Porque el bulevar es un espacio de todos. Porque las distintas calles y plazas de esta ciudad son espacios de todos. Y un proceso de normalización y de paz, y a mí me gustaría que aquí el alcalde hablara, porque estos son los temas de verdad de la convivencia, deberían plantear ciertos cambios. Cambios por parte de todos probablemente, pero también de los que han pensado que la calle es suya, que la calle es suya. Hubo un antiguo ministro que lo dijo una vez, pero es que en Euskadi lo que hemos vivido es que la calle era de algunos que la utilizan como plataforma de propaganda y normalmente de ataque a los demás. Y no todos jugamos con la misma igualdad ni con las mismas posibilidades. Pero sí, claro, quien encima incumple, quien utiliza la calle como publicidad y propaganda, son los propios amigos del gobierno de turno, en este caso de ustedes, nos encontramos con que solo han puesto 21 sanciones a lo largo de todo el año. Y de esas 21 sanciones, digo yo, pobres vecinos de Riberas de Loyola. Porque claro, que de 21 sanciones, casi la mitad sean en Riberas de Loyola, vamos, deben tener ustedes allí un inspector permanente, cuando todos vemos que son en otros puntos de la ciudad donde hay los incumplimientos a los que estamos haciendo referencia. Pero claro, si además de que encima son en Riberas de Loyola, la inmensa mayoría, incluso se han puesto a entidades sociales que luego finalmente no les han cobrado, pero el expediente lo han abierto y la información nos la han pasado ustedes. Se haya cobrado o no, esa gente ha tenido que tener un expediente, hacer alegaciones, claro, y entre ellos están Cáritas, está Achegui. Bueno, luego no nos hemos cobrado la multa, pero el expediente se les ha hecho. Son cosas que no llegamos a entender y que lo único que demuestra es que ustedes tienen dos formas de gobernar. Cuando los míos, es decir, los de Bildu o los de la izquierda abertzale, hacen lo que les da la gana, miramos para otro lado. Y cuando cualquier ciudadano normal, el pobre, pone un cartel, quiero trabajar de carpintero, pero incumple y le pillan, le ponen una sanción. Eso no es gobernar para las personas, eso es gobernar para el partido amigo. Y San Sebastián se merece un gobierno de todos. Por eso la moción, más allá de este análisis, que les deja en evidencia, si me lo permiten, propone cosas de control positivas. Y proponemos que se cumpla la ordenanza, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero que nos emitan un informe trimestral en la Comisión de Espacio Público, que veamos cómo ustedes van cumpliendo o no cumpliendo con que esta ciudad esté cada vez mejor. Y, por tanto, información y transparencia. Y el punto segundo les pide, porque lo puede hacer la Guardia Municipal o lo puede hacer el Gobierno con los funcionarios que tiene, informes mensuales de algunos espacios de la ciudad donde por lo menos sí que los socialistas hemos detectado que se colocan pancartas y publicidad incumpliendo las ordenanzas. Simplemente se trata de información y se trata de transparencia. Y estoy convencido que ya que esas cosas le gustan tanto a Bildu, pues en esto el alcalde estará totalmente a favor y votará a favor de esta moción.
Eskerrik asko. Nora? Bai. Bueno, berriz ere gai hau pleno honetara ekartzen da. Ados nago, Ernesto jaunak esan duenarekin, oposizioak seguro konpartitzen duela eta arrisganutuko nintzak esatera ere preokupaziorik handiena ez ote da hau hiri honetan. Lehenik eta behin, bueno, zuk egin dazu sarrera bat, zibismoko ordenantzaren inguruan. Niko gogorarazi nahi du, zibismoko ordenantza karteletaz desente haratago dijoala eta arautzen dituela beste jardun, jarrera eta bar gehiago. Izan txakurrekin nola jardun bardan, izan pixak ezin direla bide publikoan egin, mobiliarioa ezin dela kaltetu, tabar. Baina ez, betik ekartzen dira kartelak utxean onera. Ni ados nago gai bat serio hartu behar dana dela, atajatzen jun behar dela eta hiritargoari arduratzen dion gai bat dela. Hortan guztiz ados nago. Baina beste arazo batzuk askoz gehiago preokupatzen dute hiritargoa zibismoko ordenantzari dagokionez. Y prueba de ello son las quejas ciudadanas que llegan a este ayuntamiento. Hay infracciones por mala gestión de perros o por mal uso con los perros, hay infracciones en fiestas por malas actitudes, hay infracciones contra el mobiliario urbano, hay muchísimas infracciones que generan afecciones bastante más graves que estas, y sin quitarle importancia. Y la doble vara de medir se demuestra en esta moción. Este gobierno no ha tenido ninguna intención de ir en contra ni de uno ni de otros. La Guardia Municipal actúa por oficio, abre los expedientes y se valoran las alegaciones. Y ha ocurrido una cuestión muy concreta con Cáritas y con Atzegui, donde se han resuelto de forma adecuada, pero han partido de unas actas de oficio que han actuado. Y la cuestión de Riberas creo que la expliqué perfectamente. Se da una situación de bastante gravedad, de falta de civismo en ese barrio, y se han tenido que reforzar los controles en ese espacio por otra cuestión que tomaba una entidad de bastante gravedad y creo que compartimos que había que atajar. Pero no, da igual, la ordenanza de residuos da igual, los perros se traen al año una vez, los carteles, en cambio, todos los meses. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Porque, seamos sinceros, es la infracción que más se ha disminuido en esta ciudad en los últimos 2 años. Hay mucho por trabajar todavía, muchísimo, pero es la infracción que mayor reducción ha tenido en los últimos años y eso lo ha corroborado también el Gobierno vasco, es una realidad. Queda mucho por hacer y seguiremos trabajando en esa línea. Comparto que hay que ir reduciendo y que los carteles no tienen que colocarse fuera de los espacios que les corresponde. Repito, hay que seguir trabajando, por supuesto, pero ya ez nahikoa da, ez da serioa. Honekin egin nahi dana da kaltetu gobernu hau, leporatu gobernu honi berak ekiten ez dituen gauzak. O es que los gobiernos anteriores permitían, ayudaban en la colocación de los carteles, porque en esta ciudad siempre ha habido carteles. Durante toda la vida y muchísimos más que en estos momentos. Era el anterior gobierno el que permitía. Y no es cuestión de amigos, no es cuestión de amigos. Aquí la ordenanza se hace cumplir con los medios existentes. Eta benetan esaten dut, serioak izan gaitezen ekarri gauzak aportatzen dutenak, aurrera pausuak emateko gaitasuna eduki dezagun denon artean, eta benetan esaten dut guk seriot lan egingo degula alden enean eta dauden medioekin hau murrizten joan dadin. Mila esker. Zui, Alderdi Popularra. Sí, buenas noches. Gracias, señor alcalde. Bueno, no sé si es la preocupación principal. Usted se pitorrea, señora Alparsor, se pitorrea y que hay muchas preocupaciones, pero algunos, de verdad, ya nos da asco ver cómo está la ciudad, cómo están de letreros y cómo la mayoría de esos letreros están firmados. Si es que están firmados, si es que saben ustedes perfectamente a qué nos referimos, y es que por eso están y por eso no se quitan y por eso y vamos a apoyar esta moción y claro que la hemos traído otra vez y la traeremos todas las veces que haga falta. Si en estos plenos desde que ustedes gobiernan solo se habla todos los plenos de lo mismo, ¿no? Si se han dado cuenta todos los donostiarras, hay temas que son reincidentes y reincidentes como no hacen nada y venga y traeremos este tipo de cosas aquí mientras tengamos la ciudad que tenemos.
Porque entre sus obligaciones está la de que se retiren los carteles. Le dije hace muchísimos meses que, claro, le tiene que doler a usted quitarlos, fíjese. Si muchos serán, pues le duele, porque si no los ha puesto usted, los puso hace poco, o los pone su amigo, pero si están firmados, pero si no estoy diciendo nada raro, pero si es que están firmados, y no hay más que ver a quién se sanciona. Y es que la gente, los donostiarras no saben, se sanciona a Cáritas, se sancionan a estas empresas, pero si es de chiste que se atreven a levantar expedientes a esa gente cuando está la ciudad plagada de letreros firmados y sabemos todos por quién, y sabemos a ustedes lo que les gusta verlos, y les da pena que no haya más todavía. Pero, ¿cómo digo eso? Porque es la pura verdad, Y nos preocupan muchísimas cosas de esta ciudad, pero esta también nos preocupa. Y por eso le decimos que usted tiene obligación, y tienen obligación de retirarlo, y que nos informen. Y lo que no me parece, señor Gasco, es por qué eso lo limita usted a unos barrios de la ciudad y no lo hace extensivo a todos. Porque, por ejemplo, aquí no está Amara Nuevo y no hay más que irse a la Avenida de Madrid para ver cómo está la Avenida de Madrid, que es que da pena verla. Entonces, estaríamos encantados si se extiende a todos los barrios de la ciudad, porque los pobres vecinos de Alza y los pobres de Amara Nuevo y el resto de barrios que no están aquí también tienen derecho a que sus barrios estén limpios. Y el Gobierno tiene la obligación de quitar, aunque le duela, quitarlos. Y tendrá que sancionar, pero ¿sabes lo que pasa? Que le tiene que doler muchísimo ponerse usted sanciones a sí misma. Y es que, claro, es que es heavy lo que estamos viviendo en este municipio, es heavy lo que estamos viviendo. Así que, por favor, es que deje hablar y deje expresarse, Claro, que le duele mucho, que no es el tema prioritario. Hay otros, claro que hay otros temas que también podríamos hablar, que los traemos aquí todos los meses, pero nos gustaría ver la ciudad muy distinta a la imagen que tiene en este momento. Y aunque a usted le cueste y le duela, por favor, preocúpese de quitar todos esos carteles que hay por toda la ciudad. Alderdi jeltzalea. Bueno, pues a ver, egia da, beste behin ere gabiltzala gai honekin bueltaka, eta egia da, guk ere onartzen dugu, bada, hiri honek askozaz arazo importanteagoak ditula, grabeagoak, eta seguruenik ez, grabena da, pues langabezian dauden ia 12.000 pertsona horiek. Evidentemente, eta horrekin batera beste asko. Baina, gai honek ere badauka bere garrantzia. Eta seriotasuna ere bai zen kaleak, eta erabat bat nator, oraintxe bertan, Usandeza Andereak esan duenarekin, kaleak gero eta zikinago daude, eta igual jendeak ez du horren adiera emango ez interneten bidez, ez keja baten bidez, baina desde luego guri esaten digute, ez dia bakarri gaina kartel adierazpen politikoak egiten dituzten kartelak, ezke gaur egun Donostiako kaletan ikus daiteke edozein kartel edozein tokitan. Y estoy perfectamente de acuerdo, yo el pero que le iba a presentar era, bueno, pues los vecinos de Amara Nuevo también tenemos que aguantar, incluso a veces, carteles anunciando actos coordinados por el Gobierno municipal. No voy a dar nombres, pero ahora mismo en las inmediaciones de mi casa, mal colocados, hay varios carteles de algo que va a acontecer en la ciudad. Y el sello del Gobierno municipal, del Gobierno municipal, del Ayuntamiento de Donostia, que somos todos, está ahí, porque también colabora con dinero, y se ponen donde dé la gana. Entonces, que de repente, el año pasado solamente se sancione a 21 entidades, ya hablamos de un cartel determinado, de una fotografía determinada que luego se hizo eco la prensa de ese mismo cartel. No se sabe por qué. Ustedes vienen a recoger algo que el Partido Nacionalista Vasco está haciendo cada 3 meses. Y digo cada 3 meses no porque no queremos hacerlo todos los meses, sino porque la ordenanza, o sea, el ROP, el reglamento no nos permite hacerlo todos los meses. Entonces nos parece genial que se haga. No sé si lo harán. Lo que verdaderamente tienen que hacer no es dar cuenta de cuántos carteles hay o deja de haber, cuántas sanciones se han puesto, sino quitarla a la mayor brevedad, y no es tan difícil. También hemos preguntado desde nuestro grupo en base a qué a unos sí y a otros no, porque nosotros no se puede sacar la cara a nadie que coloque un cartel mal. Lo que no entendemos es por qué unos sí y a otros no.
Y lo de la parte vieja, vamos, en fin, ya lo dije y no lo voy a volver a repetir. Es un auténtico, me dicen que lo diga, bueno, es un auténtico escándalo, sí, es un parque temático en ciertos momentos de la izquierda abertzale, ya lo sabemos, pero es que toda la ciudad está sucia, es verdad. Eta jende askorentzako hori garrantzitsua da, garbitasuna bera ere, igual zuei irudituko zaizue tontakeri bat, baina jende askorentzako ere, jende askorentzako ez, eta desde luego, ja adierazpen politiko batzuk, hortan, sartuko gerala, zergatik batzuk bai eta beste batzuk, ez? Ez que hemen edo zeinen jardezak sudurran puntan jartzen zaiona, ez da hori kontua, hortarako daude ordenantzak. Eta, bueno, bakarri bukatu, ha sido la señora Nekane Buruterán quien ha dicho, no vamos a mirar a otro lado antes nuestras obligaciones. Pues efectivamente, esta es una de sus obligaciones. Esto también es gobernar. Igual no quedará tan bonito como otras cuestiones, pero también es gobernar. Eskerrik asko, izteko txanda. Sí, veamos, señor Izaguirre y miembros del Gobierno de Bildu, es muy difícil a veces entenderles, muy difícil. Y es porque ustedes, según el tema que viene, no son competentes, aunque afectan a los ciudadanos de San Sebastián. Y en otros temas, señalan, no son prioritarios. Con lo cual no sabemos al final para qué gobiernan ustedes. Porque si ustedes consideran que el espectáculo que tenemos en la ciudad de pancartas y reivindicación política permanente es lo adecuado, díganlo y cambien la ordenanza. Y si no es así, actúen. Pero no, ustedes con su pasividad, con el mirar para otro lado, con el que no somos competentes, con que no importa que no esté tan limpio, es que esto en el fondo es expresión del pueblo, lo que hacen es perjudicar a la imagen de San Sebastián. Al menos para los socialistas, sí. En nuestra valoración, con esas actitudes y comportamientos perjudican a la imagen y a la ciudad de San Sebastián. Y claro, me dirá usted, y dice usted, es verdad, señora Osandizaga, podríamos haber puesto otros barrios, pero como hemos visto que tienen obcecación con Riberas del Loyola, pobres vecinos, a los pobres allí sí que hay que ponerles inspectores, porque hay un tema gravísimo. En la parte vieja no, y se me contesta, es que también la gente en las fiestas orina en la vía pública y no hay derecho. Por supuesto que hay que sancionar. Es que no estamos diciendo que no cumpla con todo. Lo que le estamos diciendo es que precisamente en el tema de las pancartas miran para otro lado. Y se lo voy a decir más, el día San Sebastián, en la Plaza Constitución, había una pancarta firmada por Bildu. Por Bildu. No hay un solo expediente. ¿Y qué es? ¿Que los guardias municipales van a Riberas del Loyola y investigan todo? Y sin embargo la Guardia Municipal, cuando patrulla por la parte vieja, detiene a jugadores de la Real Sociedad con motivo, probablemente, pero no puede ver ninguna pancarta. ¿Qué es? ¿Que nuestros guardias municipales, del cual he sido yo concejal, y son muy buenos profesionales, no saben lo que tienen que hacer? Sí, pero no tienen directrices de este Gobierno para actuar. No reciben las directrices necesarias de este Gobierno para velar por el cumplimiento de las ordenanzas. Y yo le pido que mande usted una directriz, como alcalde de la ciudad, para que se termine finalmente con este espectáculo de utilización del espacio público solo por los amigos de Bildu. Bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, ezezkoak, onartuta. Queda aprobada, por tanto, la séptima moción presentada por el Grupo Socialista con relación a las sanciones por publicidad en las calles de la ciudad. Bai? 10 eta 15 batera. Bueno, vale, bai. Bueno, 15 da, es que... Bai, 15 da, bai. 10 eta 15 batera orduan. Bai, 10 eta azkena. 10 PSOEek aurkeztua Una Galant. moción presentada por el Grupo Socialista sobre trabajadoras de Galant. A ver, tratamiento conjunto de dos mociones. Una del Grupo Socialista, número 10, sobre la situación de un grupo de trabajadoras de Galant. Y otra, por parte del Grupo de AJPNV, número 14, en relación con interpelación realizada sobre la situación de las trabajadoras de la limpieza de varios edificios municipales. Bai, Alderdi Sozialista du hitza. Marabi. Eskerrik asko. Bueno, a ver, de nuevo tenemos aquí otro tema laboral, otro tema laboral, otro conflicto laboral, de mayor o menor dimensión,
pero ya se va reiterando. O sea, el Gobierno que dice trabajar por los trabajadores, las trabajadoras, por las personas, no termina nunca de solucionar estos temas laborales, ¿no? Solucionar o al menos ser sensible, y voy a explicar por qué. Porque además este Gobierno que dice, que antes hemos ido al alcalde, que me ha parecido terrible, ¿no?, del trabajo de la oposición y que si las comisiones y se tienen que ir, etcétera, pero que no es un destino fatal lo que tiene esto de tener que pasar por el cáliz y por el trago de unas comisiones o de unos plenos, ¿eh? Esto podría ser de otra manera. Si ustedes actuar de otra manera, si en la propia comisión dieran respuestas satisfactorias, si se reunieran con quien se tiene que reunir, esto no tenía que ser así. No piense que es una condena del destino, no está predeterminado. Bien, en este caso, algo tan sencillo, para ellas el problema es importante. Un grupo de trabajadoras que, producto de una adjudicación en un concurso, se quedan en una empresa subrogadas de otras, en principio, con unas condiciones laborales que no deberían variar. Bueno, por motivos que, en fin, no es que no vengan al caso, es que ya lo sabemos, ¿no? Pues, digamos, consecuencias de reforma laboral, ultraactividad, etcétera. Por estos motivos de convenios, resulta que en un momento determinado esa empresa, cuya mayoría de trabajadores son de un colectivo especial del cual estas trabajadoras quedan fuera, que son 17, no son más, ven mermadas esas condiciones de trabajo. Entendemos, y lo hemos manifestado así desde el principio, que cuando hay una contrata, en fin, las relaciones laborales siempre son entre los trabajadores y la empresa. Y hemos sido muy exquisitos. Y a veces nos han echado o nos han acusado de que cuando pedimos mediar no podemos pedir eso. Sin embargo, no ha habido ningún empacho aquí en una enmienda anterior con lo de la ITV, firmada por el señor Josu Ruiz y el señor Goya, pidiendo que el Gobierno vasco medie entre una empresa y unos trabajadores, ¿no? O sea, es decir, porque entendemos, yo estoy de acuerdo, pero es que a mí se me ha corregido eso cuando lo he hecho. Se me ha dicho que no podía decir que medie. En esta moción pongo que por lo menos que vele, que el Gobierno municipal vele por las condiciones de trabajo. Porque cuando las trabajadoras han venido a plantear su problema, buscando amparo, buscando sensibilidad, se les da largas y al final se les remite a una persona que ellas en principio no lo saben y creen que es alguien del Gobierno, un asesor que es un liberado sindical de LAB. Esa es la persona representante del Gobierno que se les dice a las trabajadoras que les va a atender para que expongan su problema. Claro, de ahí se deriva que, claro, ¿qué se consigue con eso? O sea, ¿qué han avanzado estas personas? Y como son personas muy sensatas, y conocen las limitaciones, ya no vienen a que este problema que tienen ahora inmediato se lo solucione el Gobierno, si piden lo que digo, amparo, si pueden mediar de alguna manera, pero ya están pensando en el futuro, en un futuro inmediato, que es que ante un nuevo pliego de condiciones, ante un nuevo concurso, que esto que ha pasado ahora, que por quedarse en una empresa que tiene una especificidad distinta de trabajadores, el convenio, ellas se quedan fuera de ese convenio, salen perjudicadas con ese convenio, que se prevea eso en los pliegos. ¿Y qué contesta la delegada en la comisión? Que van a redactar los pliegos y que luego se dará a los representantes de los trabajadores, a los sindicatos, que me parece muy bien, que los sindicatos tienen su papel y su labor, pero aquí hay personas con nombres y apellidos y no sé por qué tiene que esperarse al final de la redacción del pliego y no preverlo antes y ser sensible antes. Y eso es lo que pedimos, sensibilidad, velar por los intereses de los trabajadores de las contratas municipales y prever en unos pliegos de condiciones antes para que no se den estas situaciones. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea, Itziber. Esker, presidente jauna. Bueno, bi mozioren aurrean gaude, baina bi mozio hauetako bakoitzak ditu bi punto. Batean berdina da, bestean erabat diferente. Erabat, ondo azaldu du zein dan egoera Marabida Fauze Andreak, ondo azaldu du, esandako gauza batzuk igual matizatuko nituzke, baina igual ez dugu denborarik izango. La realidad es que en este momento hay unas trabajadoras
que proceden de otra empresa a las que hasta este momento se les ha, como debía ser, por algo que se llama sucesión de empresas, ¿no? Se les ha mantenido las condiciones laborales de su antigua empresa y ven que esa situación ahora peligra. A nosotros también, al Grupo Nacionalista, también nos parece que se debe velar porque estas personas en el próximo concurso, la próxima empresa, sea quien sea, quien saque el concurso, la adjudicataria, les mantenga las condiciones laborales que tenían y que no haya merma de sus derechos. Y creemos que el pliego de condiciones lo puede y lo debe recoger. Ya no estamos tan de acuerdo, y lo diré después, con el primer punto del Partido Socialista, porque es que yo no sé si el señor Santano en Irún lo haría. O sea, verdaderamente, ya lo explicaré, para el mismo trabajo se hacen lotes diferentes, se contratan empresas diferentes y tenemos que obligar a todas las empresas, si una mejora, todas las demás tienen que mejorar. No lo vemos claro, no nos parece que sea ni posible hacerlo. Pero el segundo punto coincide con el nuestro segundo y lo que se trata es que estas trabajadoras sigan manteniendo sus condiciones laborales. Baina badago beste punto bat guk jarri deguna. Egia esan da, 3 taldeok egin genuen interpelazioa, oposizioko 3 taldeok, eta 3 egin genuen galdera bera. Zergatik ez du zinegotzi ordezkoak, zergatik ez ditu emakume hauek hartu eta bereiekin egon. Porque estas mujeres, estas trabajadoras, le hicieron una solicitud el día 5 de febrero a la concejala delegada y pedían, solicitando una reunión con la concejala delegada, con una concejala de gobierno. Usted antes, el señor alcalde, nos ha dicho que a ver si les vamos a explicar cómo tienen que gobernar. No, por supuesto que no, pero enviar a una persona que puede representar a Bildu, como de hecho se ha visto en este pleno, que les hace la voz en off a Bildu, pero con una persona que no tiene ni siquiera relación con este ayuntamiento, es verdaderamente, bueno, en primer lugar no tiene ningún sentido, pero es una falta de respeto hacia las trabajadoras, a esas ciudadanas que han solicitado reunirse con la concejala delegada, entendiendo que es quien les va a resolver o les puede escuchar o atender para su problema. No, ustedes mandan, es que es como si yo voy al médico y claro, como resulta que el cuñado del médico se lleva muy bien con él, pues me recibe el cuñado del médico, es ingeniero. Bueno, pues mira, mala suerte. O tornero, me da igual, mala suerte. Es que se llevan muy bien y piensan exactamente lo mismo políticamente. Pues no, no es de recibo. No es de recibo. Y ese es el primer punto de nuestra moción, que entiendo que sí que van a apoyar, si no, bueno, no pasa nada. Pero bueno, no vemos, o sea, y además es que no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurre. Entonces, un respeto a la ciudadanía. Cuando alguien solicita, si ustedes no se pueden reunir, pues bueno, ajusten las agendas. Besteik ez dut esango. Eskerrik asko, Nekane. Bai, eskerrik asko. De entrada, el objetivo que compartimos todas las fuerzas de este ayuntamiento es asegurar las mejores condiciones laborales posibles a las trabajadoras y a las trabajadoras del servicio de limpieza. Y creemos que para ese objetivo no ayuda mucho el intentar mezclar las cosas tal como se pretende y se ha dicho aquí en una de las mociones. Ninguna persona que no sea de este Gobierno ha hablado en nombre de este Gobierno. Como bien saben, una cosa es el Gobierno y otra cosa es la coalición Bildu, que es una fuerza política y designa a sus propios interlocutores. Es exactamente lo que hace el resto de las fuerzas legítimamente. Y hasta aquí vamos a leer, porque no creo que sea el debate interesante para la ciudadanía, sobre todo cuando lo que cuenta aquí es abordar la cuestión de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la limpieza. Saben que el pliego al que se refieren viene de antiguo, no es de esta legislatura, y que lo que hicimos el año pasado era todo lo posible para garantizar que no se les aplicara la reforma laboral y de esa forma unos menores salarios a las trabajadoras, mientras las empresas cobraban más cantidades por el servicio que se presta. Por eso lo prorrogamos un año más. Por lo tanto,
Cualquier responsabilidad de las consecuencias de este contrato son las derivadas de que en su día se formalizó y, por supuesto, intentaremos buscar las fórmulas adecuadas para resolver aquellos problemas que se puedan, siempre con la misma voluntad que hemos demostrado y que ya se les ha transmitido. No nos estamos reuniendo solo con los representantes de Galán, también nos estamos reuniendo con el resto de las empresas que prestan los servicios de limpieza y están afectadas por este contrato. Las afectadas saben que sí, que se les volverá a llamar. Ese es nuestro compromiso. Se está trabajando en el pliego que aborde mejor toda la problemática y ustedes del Partido Socialista saben mucho de todo lo que pasó con este contrato de limpieza y coincidimos que se puede mejorar. Esperamos poder llegar a un pliego que solucione los problemas detectados. Esa es nuestra voluntad y concluyo, también la de esta corporación. Orduan, bozka PSE mozioari esango diogu baietz eta EAJari eskatuko genuke puntoska bozkatzea. Mila esker. Zui, Alderdi Popularra. Bueno, no sé, buenas tardes o noches, no sé qué hora es. A ver, ambas mociones es verdad que se explican muy bien y explican muy claramente, por un lado, la situación en la que se encuentran las 17 trabajadoras que tenemos aquí sentadas, que fueron subrogadas de FCC a Galán Garbitasuna, como ya se ha explicado, y por otro, el erróneo proceder, y sí quiero hacer hincapié en esto, por lo que luego le voy a decir, tras la solicitud de las trabajadoras de una reunión al Gobierno. Por un lado, somos conscientes de que es un conflicto laboral y que se debe de resolver entre la empresa y los trabajadores, pero claro, tampoco nos es ajeno que se da una especificidad. Y aquí se da una situación especial, porque la empresa a la que pertenecen estas 17 trabajadoras es una empresa donde todos los trabajadores, excepto ellas, son personas con discapacidad. Y el convenio que tienen que firmar no cuenta con esa especificidad, con lo cual van a ver mermadas y bastante sus condiciones laborales de origen. Por lo tanto, hemos estado dudando en votarles el primer punto al Partido Socialista, pero lo vamos a votar a favor porque creemos que esta es una situación especial y que sí que creemos que las condiciones tienen que ser similares a las que reciben otras trabajadoras de empresas adjudicatarias análogas, porque tenemos que velar por ello, pero sobre todo no por un exceso, como ha dicho mi compañera Itziber, sino por unos mínimos. Y aquí no se dan esos mínimos de convenio, porque, ya le digo, no se dan, son convenios totalmente especiales. Por otro lado, sí le quiero decir, usted ha dicho que no se han reunido con una persona ajena. Primero, en las comisiones nos dijo que no habían puesto ninguna pega, pero no habían puesto ninguna pega porque no sabían con quién se reunían. No sabían que no era ningún técnico ni nadie del equipo de gobierno, que me parece una auténtica pasada, que con la gente no se juega. Mínimo les tenían que haber dicho con quién se reunían. Y se reunieron con un representante de un sindicato, que no tiene nada que ver con este ayuntamiento. Y luego usted ha caído en su trampa. ¿Y sabe por qué? Porque, ¿sabe la frase que ha dicho, que la he apuntado? Nos estamos reuniendo, no solo con Galán, sino con otros. Claro, si usted no se reúne, ni el equipo de gobierno, entonces ¿quién se está reuniendo? Claro, porque el subconsciente le falla y se está reuniendo un representante que lo consideran como suyo, como un asesor, y es con quienes les han puesto en contacto, pero sin decirles con quién, y eso es trampa, y eso no se hace. A mí me parece eso impresentable. Y hemos firmado aquí todos una declaración del 8 de marzo. Aquí trabajan, como puede ver, son todas mujeres, 17 mujeres, no hay ni un varón. Esperemos que lo den todo, porque después de todo lo que han firmado y todo su movimiento feminista y todo, lo den todo aquí. Y aprueben esta moción, tanto la del Grupo Jeltzale como la del Grupo Socialista. Muchas gracias. Zui, izteko txanda, Alderdi Sozialista, Marabi. Bien, a ver, Ascar. Gracias, Itziar. Vamos a votar que sí, señora San Román. Ustedes han venido, señora Burutarán, a arreglar todos los males anteriores, pero se encuentran con esto en los plenos.
Es lo que no entiendo. Han venido a arreglar todo lo malo anterior, lo ha dicho usted. Y, hombre, y no me haga trampa. Si usted está diciendo que precisamente la persona esa no es del Gobierno, que es del Grupo Bildu, ¿cómo va cuando ellas quieren estar con alguien del Gobierno? Escúchese lo que ha dicho en su intervención y su propia contradicción. Bien, y le digo más. Pueden decir las trabajadoras que hace 10 minutos, media hora, les he dicho, si Bildu va a aprobar esto, si yo les estoy cogiendo el truco, lo sabía de sobra que lo iban a aprobar. Parece como que les gusta hacer todo este recorrido, o es que se ven muy forzados a aprobarlo, luego harán lo que harán, claro, como han hecho con otras cosas. Pero no es que me pegue aquí yo que las dotes adivinatorias, es que les he cogido, después de tanto tiempo, de estos años. Pueden decirlo, que lo he dicho, van a decir que sí. O sea que a partir de ahora, a ver ese sí en qué se traduce. Ese sí en qué se traduce. Porque ahora ya está variando de lo que dijo en la comisión, y están haciendo todo lo posible. Pues que sean las primeras en enterarse, que les reciba usted misma en persona y les diga esto, esto, esto y lo otro. Y donde no se puede llegar, no se puede llegar. Pero sea valiente y dígaselo, que yo entiendo que puede haber, que no se puede prometer el oro y el moro, pero por lo menos explicárselo. Y es un colectivo de mujeres, efectivamente, todas mujeres, con trabajos precarios, con horarios parciales. Algunas no han podido venir por el horario, han venido antes, porque también, hablando de horarios, con estos extraordinarios horarios que tenemos de pleno, donde para que participen los ciudadanos no han podido venir todas, precisamente porque son las 9 de la noche. Y unas trabajando y otras a lo mejor pues en casa con la cena para levantarse a las 6 de la mañana, porque hacen el trabajo a esas horas. Esas es las facilidades que da el Gobierno a la participación y al venir a los plenos. Itziber. Sí, en mi intervención anterior he comentado que no íbamos a apoyar el primer punto, pero lo vamos a apoyar gracias a las explicaciones un poco de la señora Aguilera, que nos ha dejado bien claro que se trata de un caso especial. De todas maneras, nos congratula que el equipo de Gobierno se vaya a comprometer a votar, porque ha dicho que sí, a votar la moción, y esperemos que luego, como acaba de decir la señora Fauce, pues que obren, que pongan que hagan cumplir esta moción. De todas maneras, yo a la concejala delegada de Recursos Humanos le tengo que decir, usted dijo en comisión que se habían reunido con un delegado del AP, lo dijo. Quiero preguntarle, y no tiene yo es que me encantaría que pudiera responder, ¿está en la nómina de este ayuntamiento esa persona? ¿Es asesor del equipo de gobierno esta persona? ¿Es miembro del Gobierno esa persona? Porque es lo que les estamos pidiendo aquí, Usted ha dicho, me ha acusado poco menos, bueno, ha dicho, eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? ¿Se reunieron con usted? Por favor, hacerle llegar la solicitud, que parece ser que no la debió llegar. ¿Se reunieron con usted, que es con quien querían reunirse? Y luego vuelvo a preguntar, ¿la persona que usted envió es miembro del equipo de Gobierno? ¿Es asesor de este Gobierno? ¿Tiene nómina en este ayuntamiento? Bueno, bozkatu ingo dugu aurrena, Alderdi Sozialistarena, eta osotasunean usted, ez da puntuka, vale. Aldeko bozkak, aho batez onartu ba. Eta Alderdi Jeltzalearena, puntuka bozkatzeko arazorik. Lehenengo puntuari, aldeko bozkak, aurkakoak. Eta bigarren puntuari, aldeko bozkak, aho batez onartu ba. 12. Erretiratu intzan, 12. puntua. Vamos ahora con la 12ª moción que presenta el grupo EAJ-PNV sobre la ordenanza de locales de jóvenes. Barkatu, 11. ordun, 11. Mozioa, PSOE taldeak aurkeztua, espazio publikoetan banakoak omentzeko ezarritako kartelak kentzearen gainekoa. Moción presentada por el Grupo PSE en relación con retirada de carteles de homenaje a particulares en espacios públicos. Alderdi Sozialista, Marisol. Bai, mila esker alkate jauna, gabon guztioi. Gaztelaniaz esaten da bezala, una imagen vale más que 1000 palabras. Eta Donostiarrok egunero Donostiako
kale eta gune publikoetan zehar ikusten duguna, hauxe da, Bildu Donostiako jaun eta jabe izateari ekin diola. Beretzat hartu ditu kaleak eta bereak direnak soilik babesten ditu. El alcalde Izaguirre y el gobierno municipal de Bildu rescatan de la gambara de los peores tiempos de la izquierda abertzale radical aquello de la calle es nuestra y además se lo toman al pie de la letra y van colocando o dejan colocar en las calles, en las plazas, en los monumentos de la ciudad, en los monumentos públicos, retratos, placas de personas afines a la ideología de Bildu. En calles, insisto, plazas y edificios municipales que son de todos los donostiarras. ¿Y por qué? Pues porque Bildu es así, hau da Bilduko estiloa. Bildu es la autoridad y con 8 de 27 concejales y en minoría, pues mandan así, dejando hacer a los suyos y haciendo que el resto, la mayoría de los donostiarras, nos sigamos sintiendo como los otros. Y claro, luego el alcalde dice que defiende el proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura 2016. ¿Y le suena que está basado en cultura para la convivencia? ¿Cómo propicia e impulsa usted, señor alcalde, la convivencia entre las y los donostiarras en las calles y plazas de San Sebastián? Así, con la calle es nuestra, patrimonializando de forma sectaria los espacios públicos que deberían ser precisamente espacios para la convivencia ciudadana de todas y todos los donostiarras. Así, con homenajes en estatuas y edificios públicos, siempre para los suyos, con privilegios para la casta de los buenos vascos donostiarras, que siempre son los suyos, insisto, y no me diga que ni usted ni su gobierno han colocado este cartel ya. ¿Sabe cuánto tiempo lleva este cartel de homenaje a Chillardegui en la Plaza de la Sala? 1 mes. ¿Tiene algún permiso municipal? No. ¿Contravienen las ordenanzas municipales de civismo? Sí. Y ahora me dirá que ni usted, ni su delegada, ni ningún miembro del Gobierno lo ha visto, estando enfrente de donde estamos nosotros. 1 mes lleva este cartel. Y, claro, si no lo han visto, pues no sé qué es peor, porque si controlan así, si conocen así lo que pasa todos los días en esta ciudad, pues así vamos. Pero, claro, mientras en la Plaza de la Sala este cartel de homenaje a Chillardegui llega 1 mes puesto, esta otra fotografía colocada por unos ciudadanos que tienen un negocio, una peluquería en la parte vieja, a estos ciudadanos, pues claro, para estos no hay barra libre, para estos no hay impunidad. A estos ciudadanos que han colgado una fotografía para dar publicidad a su comercio, a su peluquería en la parte vieja, ustedes les han multado con 210 eurazos. Y leo textualmente, porque deben de haber cometido un gravísimo delito, por colocar carteles en la vía pública sin autorización. Estos no tienen autorización, estos tampoco. Unos tienen 210 euros de multa. Estos, después de 1 mes, siguen estando colocados. Bai, ez daukat esatekorik beste ezer. Creo que a unos se multan y a otros no. Yo creo que sobran las palabras. Ez dago beste gehiegirik esateko. Eskerrik asko, Nora. Bai, eskerrik asko. Bueno, uste frogatuta dagoela Alderdi Sozialistak eta zehazki mozioa aurkezten duen ordezkaria oso kezkatuta dagoela Donostiako kale eta eraikin publikoetan gertatzen denarekin. Kezka hori lehen begiratuan eskertzeko ere izan daiteke, jakina. Eta eskertzeko litzateke nola ez itxurazko kezka horren atzean bestelako interesak ezkutatzen direla jakingoz bagenu. Garbi esango du pentsatzen dudana. Interesatzen zaiona mozioa hau aurkezten duenari eta bere alderdiari gobernuaren honen lanaren irudi jakin bat ematea da. Bestela oso zaila iruditzen zait, ulertzea nola behin eta berriro ari zareten kontu honi bueltaka.
Eta inbeste dira ematen dizkio zuen bueltak, errealitatea eta nahia ere nahastu egiten duzuela. Eta prest zaudetela esateko gobernu honek egiten ez dituenak ere egiten dituela. Inolako arazori gabe behin eta berriro eta konbentzin zaizuen guztietan. Egia izan edo ez. Eta hori, egia esatea, bigarren mailakoa da zuentzako. Behin da berriz ari zarete hori demostratzen. Noiz onartuko duzue publikoki, gobernu honi egin dizkio zuen akusazioak ez direla egiak. Gobernu honek ez du kolokatu kartel hori. Eta noiz onartuko duzue, jadanik denek dakientena, mundu guztiak dakiena. Estamos esperando la rectificación pública de las acusaciones que el Partido Socialista ha realizado contra este gobierno y que no se ajustan a la realidad. Y no es la primera. Esta es una de otras muchas de la lista, con talas indiscriminadas y demás, que luego ya se demostró que no era así. Salir públicamente a denunciar cosas que toda la ciudad sabe que son falsas no hace más que demostrar que lo que hay detrás de estas denuncias es un interés de dar una imagen concreta de este gobierno que no se ajusta a la realidad. Como tampoco es real que este gobierno permita o deje de permitir la colocación de diferentes carteles en esta ciudad. Para empezar, porque carteles en Donostia ha habido toda la vida y los hay en todas las ciudades y los había antes y los hay ahora. Debemos concluir que todos los gobiernos han permitido y han colocado los carteles. Además, hay que subrayar que esta situación, y junto con la realidad política de este país, se va normalizando y se van dando pasos, a pesar del inmovilismo de quienes no quieren hacerlo. Y es un hecho que la situación de nuestras calles ha cambiado visiblemente. Soy consciente que eso a ustedes os estropea de alguna manera la batería de emociones y ruedas de prensa que preparan, pero es sin duda una buena noticia para todos los donostiarras y todavía tenemos que avanzar mucho en este sentido. Y acerca de los sentimientos que despierta el paisaje visual que en ocasiones muestran las calles de nuestra ciudad, creo que es legítima, y lo quiero decir claramente, creo que es legítima la oposición de los diferentes partidos de esta corporación. Posición que hemos discutido en numerosas ocasiones y que percibo hemos avanzado bastante desde el comienzo de la legislatura. No se trata aquí de mirar atrás, sino de valorar lo avanzado y, por supuesto, seguir haciéndolo. Este Gobierno, y lo digo y lo reafirmo en esta moción también, seguirá cumpliendo con sus obligaciones, que incluyen la retirada de los carteles cuando así procede, pero también un trabajo comprometido con la normalización política de este país. Esperamos trabajar con el resto de la oposición, tanto en un tema como en el otro. Eskerrik asko. Alderdi Popularra. Sí, gracias. Bueno, no es que en todos los plenos hablemos de lo mismo, es que en el mismo pleno hablamos de lo mismo varias veces, porque esta moción es prima hermana de la anterior y es idéntica a una que se aprobó el pleno anterior, en el que tengo que recordar que se acordó por mayoría que se retirara un retrato que hay en la fachada de la Brecha, porque no era consensuado con todos, pero claro, les da igual, ha pasado un mes, o es que tampoco lo han visto ese. Tampoco lo han visto. Ese no es que no los vean, es que los pagan con el dinero de todos. Ese nos ha costado dinero y todo. Pero a ustedes les da igual, les da exactamente igual lo que pensemos los demás. Ustedes van a lo suyo y la verdad que lo hacen bien, porque van a ver, y se retratan solos. Si no tenemos, no es la imagen que estamos dando nosotros, ustedes se retratan solos. Los donostiarras saben perfectamente lo que están haciendo ustedes en esta ciudad y que con el dinero de todos coloquen lo que están colocando en fachadas de la ciudad, pues es una vergüenza. Y que estén esos letreros un mes aquí al lado, pues es otra vergüenza. Pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí seguiremos trayendo estas mociones que a usted le parece que no son de importancia. Al revés, está encantada de que estén todas estas cosas por la ciudad. Está encantada, le parece que entra dentro de la normalización del país o no sé qué bobadas dice, pero ahí están. Ahí está el retrato, que si le gusta tanto y al alcalde le gusta tanto que ha llegado a pagar 5.000 euros con el neto, lo coge y se lo pone en su despacho enfrente y le está mirando todo el día a esa señora. Pero los demás no tenemos por qué aguantar eso. Bastante es que no le tendría que dar los 5.000 euros y se lo pone o en su casa delante de la cama, es que nos da igual. Pero no nos haga todos en la ciudad, en ese edificio, tener que estar viendo eso. Y ya seguro que están maquinando ponernos alguno más. Y no nos merecemos eso, que no nos merecemos eso.
Y usted, por favor, que es la responsable, la delegada del alcalde, se lo lleva a su casa, lo quita de ahí y quita a todos los demás. Y como les gustan tanto, pues los meten donde les parezca, pero que los demás no los veamos. ¿O tendremos que volver el mes que viene a hablar otra vez de esto y de otro más y de otro más? Porque aquí estaremos hablando de todo. Gracias. Alderdi jeltzalea. Bueno, guk ere bat egingo dugu Alderdi Sozialistak aurkeztu duen mozionekin. Egia da gaia pues ja jorratu degula nolabait, zen aurrekoan beste zerbait eskatzen bazan ere honetaz hitz egin dugu, eta guk ez dugu esan Galparsoro anderea zeuek kokatzen dituzunik, baina bai egia da La Sala plazan dauden kartel horiek antxe dirautela, gaur goizean antxe zeuden, eta desde luego denbora dexente daramatela. Eta egia da, Garmendi andereak lehen esan dugun bezala jarri duen adibidea. Persona bate jartzen du, eta etzun jarri behar, etzeukan baimenik kartel bat, eta hori bai, horri 210 euroko multa jartzen zaio, ez diakaso ezberdinak. Eta gero, bueno, a nosotros, es que podemos entender que sí, que ustedes tienen cierta sensibilidad con algunos carteles, por ejemplo, los de la Plaza La Sala, pero es que, claro, ¿qué sería esto si cualquier ciudadano o ciudadana de Donostia pues se dedica a pegar un cartel o... Es que es evidente, ¿no? Yo qué sé, en mobiliario público, en donde mejor le venga, donde más a mano le venga, pues, no sé, recordando a su poeta favorito, recordando, no sé, un escritor, Bueno, pues igual se podía plantear, y si lo que ustedes quieren es cambiar la ordenanza, pues es muy fácil, se trae aquí una propuesta de cambio de ordenanza y entonces ya veremos qué pasa. Pero mientras la ordenanza es la que es su obligación hacer retirar los carteles que están mal colocados. Y esos carteles no tienen permiso y están allí. Esta mañana seguían allí, me imagino que seguirán allí. Tal kontu ez da la normalización o no normalización, porque no tiene nada que ver. Mire, las pancartas de la parte vieja, se suelen colocar las pancartas, no los carteles, en unos enganches que están fijos. ¿Se podrían hacer quitar esos enganches? No, digo que se podrían hacer. Le doy la información de que están en unos enganches que están permanente ahí, pues esperando a la próxima tanda de carteles. Se podría, doy una idea, en plan constructivo, para quitarlos, para hacer un poquito más fácil que no los tengan que retirar. O sea, si no hay enganches, igual no los pueden colocar. Aldeko boto emango dugu, ados nago zurekin, espero dezagun berriro gaia honekin etorri beharrez izatea. Isteko txanda, Marisol. Bai, pues mira que hablo en euskera y en castellano y creo que bastante clarito, para que se me entienda. Este cartel lleva un mes colocado. Esto yo no me lo he inventado, señora Galparsoro. Y esta es una estatua en un espacio público. En nuestra andadura, ni en ninguna andadura de otro gobierno, de ningún gobierno democrático, se han puesto carteles de parte, como este, en ningún espacio público como un monumento, un edificio, en ninguno. Y este es un cartel de homenaje a Chillardegui, que me merece todos los respetos como euskaltzale y como persona. Pero usted hubiera aguantado, cree, si aquí, por ejemplo, Covite hubiera puesto pues lo que estimara oportuno. ¿Usted cree que en la Plaza de la Sala usted hubiera tenido un mes un cartel de Covite, un cartel de poemas de Rubén Darío, un cartel con poemas de... ¿Pero a quién pretende usted engañar? Lo malo es que usted se engaña a sí misma y lo preocupante no es que yo me preocupe por cómo ustedes patrimonializan el espacio público de todos los donostiarras. Lo preocupante es que a usted le parezca bien que este cartel esté en esta estatua un mes, 2 meses o ad eternum. Eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Y yo no he mentido, Yo no he dicho que ustedes han puesto esto. He dicho que ustedes han dejado poner, porque es evidente, ¿no? Yo no miento, esto está puesto.
Y usted no lo ha ordenado quitar, ni usted ni el señor alcalde, que tenía conocimiento del mismo igual. Espero que después de este pleno y después de un mes de hacer públicas las denuncias, mañana usted tenga a bien, por el bien de ese trabajo que hace en favor de la normalización política de este país, que no sé qué relación tiene con el uso partidista de los espacios públicos, pues digo que espero que tenga usted a bien, como delegada de Gobierno, que su propio Gobierno cumpla con las ordenanzas de civismo y de limpieza con que este Gobierno se dota y que tan diligentemente aplica a los ciudadanos de pie, normales y corrientes, que votan a quien voten, pero que se preocupan de traer el pan a su casa, con carteles como el de este tipo, que a ver si vamos a tener ahora la Inquisición para unos y la barra libre para otros. Besterik ez, eskerrik asko. Zubi, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, abstentzioak, onartu elitzen da, 12. mozioa. Onartuta geratzen da, beste taldeak aurkeztu duen toki publikoetan partikular batzuei omen egiteko jarritako kartelak kentzeari buruzko mozioa. Vamos ahora sí con la 12ª moción presentada por el Grupo Nacionalista sobre la ordenanza de locales de jóvenes en Donostia. Esker berriro, presidente jauna. Bueno, duela markada batetik nahiko ohiko bihurtu da Euskadiko hiri eta herrietan, pues gazteek aisialdia antolatzeko lokalak erabiltzea. Gazteen euskal behatokiak duela 4 hilabete eskaz argitara eman zuen ikerketa batean esaten zuenaren arabera, pues Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen 120, kasi 62.000 gaztek, gazte lokal bat dute. Lokal batean, bat alokatzen dute batzuen artean, hain zuzen ere aisialdia antolatzeko. Donostian zenbat diren ez dakigu, baina badakigu Donostian ere fenomeno hau egon existitzen dela. La opción de organizar el ocio en un local alquilado, que es una opción, como acabo de decir, que casi 62.000 jóvenes de entre 15 y 29 años han optado por ella en Euskadi, pues tiene muchísimas ventajas. Nosotros también hacemos nuestras varias de las conclusiones del informe al que me he referido y bueno, entre otras, pues fomenta la autonomía de los jóvenes, de los y las jóvenes, y además les ayuda pues a organizarse, a aprender lo que es asumir responsabilidades, organizando un espacio y un ocio según sus preferencias, pero también compartiendo con otras personas. Sin embargo, y esto es lo que nos preocupa, pues muchos de estos locales, algunos y a veces numerosos de estos locales no reúnen las suficientes condiciones de seguridad, porque a nosotros lo que nos preocupa, al PNV de Donostia, lo que le preocupa es la seguridad de los y las usuarias de estos locales y de quienes viven alrededor. Cuando preguntamos sobre el tema a la concejala delegada, nos dijo además claramente que el mayor riesgo de estos locales suele ser el fuego. Y sabemos que además en Donostia hay locales que son, pues, como se diría, auténticas ratoneras. Nosotros queremos que se regule de alguna manera, que se ayude a regular la situación de tantos y tantos locales para jóvenes, porque hoy en día en Donostia están en tierra de nadie. Miren, tanto en Urnieta, Berango, Lezo, Durango, Guernica, Elorrio, Tolosa, Rentería, Ermo, Aibar, son numerosos los pueblos que están optando por una ordenanza, hain zuzen ere, planteatu dudan kontua ez gertatzeko. Arartekok berak ere, eta lehen beste gai baten harira atera dugu, Arartekok berak ere informazio eskatu dio Donostiako udalari, pues hain zuzen ere gaiarekin ere kezkatuta dagoelako eta nolabait ordenatzea edo arautzea eskatzen dulako.
Nosotros, el Partido Nacionalista Vasco ha presentado una enmienda y en los presupuestos ha presentado una enmienda precisamente para poder ayudar a aquellos jóvenes, aquellos que disponen de un local que no reúna las condiciones, pues adecuarlo. ¿Adecuarlo a qué? A la ordenanza. ¿Qué se tiene que hacer? Adoptar primero, aprobar una ordenanza y para eso nos tienen que presentar el equipo de gobierno el borrador de la misma para que podamos discutirlo. Y es lo que venimos a pedir. Damos un plazo de 3 meses, se nos dijo que para junio del 2013 estaría el borrador. No ha sido posible, sabemos que el equipo técnico está trabajando y lo que le queremos pedir a la concejala delegada, en este caso al equipo de gobierno, es que le dé un impulso político al tema para que verdaderamente, pues de aquí a 3 meses, contemos con ese borrador. Eskerrik asko, Naiara. Kaixo Gabon guztioi, eskerrik asko alkate jauna, baita zuri ere Aitziber. Ados gaude gazteen aisialdia eta pertsona guztien segurtasuna bermatzea guztiz beharrezkoa dela. Horretarako balioko du gazteentzako lokalen ordenantzak eta horregatik emango diogu baiezkoa mozio honeri. Azpimarratu behar ditut horretako ordenantza batek bete beharko lituzkeen hainbat ezaugarri eta baldintzak. Adibidez, gazteek gune egokiak edukitzea euren erabileretarako eta gune horiek behar bezala antolatuak egotea berazko diren irizpide guztien arabera. Baita elkarbizitza eta segurtasunari dagozkionak ere. Gazte lokalak egoera klandestino batetik ateratzera goaz, eta pauso horrek erantzunkizuna eta ardura eskatzen du. Izan ere, prekarietate egoera batean daude. Orain arte, ezin dugu ahaztu, erregularizatu gabeko eremua dela gazte lokalena. Erregularizazio horrek ordenantza eskatzen du, eta horretarako dakizuen bezala ari gara lanean. Bide batez esan beharra daukat, aurreko legegintzaldian 2011ko hauteskunde bezperan, ordenantza bera tokiko gobernu batzordearen mahai gainean gelditu zela, bertan bera utzi zen azkeneko momentuan. Beraz, esan beharra dago zain daramagun denbora, mozioan aipatzen dena baino askoze luzeagoa dela. Eta egia bada, Bergara, Eibar eta bestelako udalerrietan ordenantzak onartu direla, baino baita ere egia da bere konplexutasunarengatik beste zenbait udaletxeetan bertan behera gelditu direla ordenantza hauek, adibide gisa Bilboko udala. PNV kudeatzen du Bilboko udalean bertan, duela hilabete gutxi, ordenantza bertan bera utzi zuten. Ordenantzak benetako balioa badu, badakizuek gauzak txukun egin behar direla. Horixe da egiten ari garen lana, eta ia burututa daukaguna. Urtebetez, arduradun politiko eta teknikoz osatutako lantaldea gaia aztertzen aritu da. Udal honetako departamendu ugarik parte hartu dutelarik. Suhiltzaileak, hirigintza, jarduerak, gaztedia, udaltzaingoa, ongizate eta abar. Garrantzitsua da oso ordenantza hau hainbat saien arteko elkarlanaren fruitua dela azpimarratzea. Baldintzen ezaugarri ez mintzo zaretenean, badakizue lokal pribatuen ezaugarri zehatzen informazioa eskuratzea oso zaila dela. Eta anitza bereziki. Eta komentatu duzun emendakina, zurekin konpartitu nuen, zurekin hitz egin nuen eta eskertua izan da, baino aipatu nizun bezala komplikatua izango da. Komplikatua izango da instituzio publiko baten aldetik ateratzen dituen diru laguntza publikoak direlako eta lokal hauen ezaugarritasuna da pribatuak direla. Orduan, ikusi beharko da bidea nola egin. Egiten ari garen lan guztia konpartitzen ari gara, diagnostiko bat egintzan, gaztedia saietik, monografiko baten bitartez zuekin konpartitua da, batzordeetan ere zenbait txosten, espediente eta informazioa eman zaizuen. Eta
ondorioztatu behar dudan gauza bakarra da, lana egiten ari garela eta bere denboran egin behar dela lana txukuna izan dadin eta benetako efizientzia izan dezan. Hortaz, baiezkoa emango diot, baina araudia onartzeko bere denborak ere izan beharko duela azaldu nahi dut. Eskerrik asko. Bai, Alderdi Sozialista. Gero, Alderdi Popularra, Inigo. Bai, mila eskerak ate jauna Andreok, arratzaldeon. Ezer baino lehen esan nahi dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen mozioaren aldeko botoa emango dugula. Eta hori egingo dugu, izan ere, mozioak salatzen duena, benetan gertatu da eta orain ere gertatzen ari da. Udal gobernuko zinegotzi Naiara San Pedro jokabidea ez da egokia. San Pedro zinegotziak honakoa agindu zigun legealdiaren hasieran. Ordenantza egingo zuela, gaztek dituzten lokalak arautzeko ordenantza egingo zuela, eta hain zuzen ere, lokalen bete beharrak arautzeko ordenantza egingo zuela agindu zigun. Baina, dagoeneko, 2 urte luze pasa dira, eta oraindik ez du ezer egin. Gure ustez, gazten lokalen ordenantza beharrezkoa eta positiboa da. Zeren eta, gure hirian gazten lokal asko daude, eta askok ez dituzte betetzen gutxieneko segurtasun neurriak. Eta beharrezkoa da segurtasun neurriak betetzea, bai gazteak, bai auzotarrak seguru egoteko. Eta bide batez, San Pedro Andrea, honakoa esan nahi dizugu. Gazteriaren arloan ez duzu ezer egin, eta beraz, penagarria da, oso penagarria. Eta hori esateko, honakoak arazoak emango dizkizugu. Legealdi hasieran, zuk agindu zenigun 3 helburu zinituela. Lehena, gazten lokalen ordenantza egitea. Bigarrena, gazteentzako udal plana egitea. Eta azkena, aurreskola berriak zabaltzea. Baina gaurko realitatea desberdina da. Ez duzu helburu bakar bat ere lortu. Bakarrik iaia intzaurrondoko aurreskola. Eta are gehiago, gauza bakarra sustatu eta egin duzu. Gauza bat bai. Bialegriako gaztetzea zabaldu duzu. Hori bai egin duzu. Eta jakina, zure lagunentzat zabaldu duzu. Eta San Pedro Andrea, hori da egia bakarra. Eta besterik ez, 3 urtetan egin duzun gauza bakarra. Hau bai, bialegria izan da zure arrakasta. Decía, señora San Pedro, que pasará a la historia, más que a la historia, pasará su gestión en el Departamento de Juventud por Villalegría. Básicamente por Villalegría. Y se lo digo sinceramente porque el resto de resultados están siendo muy pobres, muy escasos. El plan de juventud fue un auténtico fracaso. El tiempo que nos hizo perder a los miembros de la oposición fue terrible para presentar el mismo borrador que tenía el Partido Socialista en la legislatura anterior. Fracaso total. Las haurreskolas que iba a abrir, veremos cuáles termina abriendo, pero yo le digo que le queda básicamente 1 año y como mucho abrirá la de Intxaurrondo y veremos cómo funciona el tema. Y desde luego, en cuanto a sus objetivos logrados, pues yo diría que sí, Villalegría sí, efectivamente ha conseguido. Eso sí, el tema del Gaztegune de Villalegría, que es realmente un gasteche, pues sí, que lo ha conseguido y sí que lo ha hecho. Pero desde luego nos parece un balance muy pobre. Le queda 1 año para presentar esta ordenanza. Lo prometió hace 3 años ya de legislatura, casi han pasado y no tenemos el borrador de la ordenanza de locales. Y todos estamos de acuerdo en que es un borrador necesario, de que es una ordenanza necesaria, porque todos estamos de acuerdo que los locales de jóvenes tienen que ser regulados por la seguridad que esto va a generar a los jóvenes y por la seguridad que esto puede generar a los propios propietarios de los locales. Por lo tanto, le queda 1 año, señora San Pedro. Espero que antes de acabar la legislatura nos presente el borrador. Espero que se pueda hacer esta ordenanza porque es necesaria. Ahora bien, realmente ya poco o muy escaso margen de confianza tenemos en usted. Todo hay que decirle, eskerrik asko. Izteko txanda.
Bueno, pues badirudi aurrerateako dela mozioa eta desde luego pozgarri iruditzen zaigu, zen aurrekoek esan duten bezala, bai San Pedro Andereak eta bai Arkaz jaunak esan duten bezala, gaia garrantzitsua da eta beharrezkoa, eta segurtasuna azpimarratu nahi dugu guk ere, eta behin eta berriro. Sabemos que el tema es complicado, sabemos que se trata de locales privados, pero bueno, en otras ocasiones, por ejemplo, las sociedades también son locales privados y también tienen que cumplir una serie de normativas pues para poder funcionar. En cuanto a la concesión de ayudas, también sabemos que será peliagudo, pero bueno, andando se hace el camino. Azten ez bagera, lehenengo pausua ematen ez badugu, sekulan ez dugu ezertxore lortuko. Esandakoa, gazteek eta gazte lokalen ingurun bizi direnek segurtasuna behar dute edo bermatu behar dugu erakundeak gehan aldetikan, eta hori izango litzake eta hori izan beharko luke ordenantzaren lehenengo helburua. Mila esker. Bueno, bozkatu ingo deu, aldeko bozkak, aho batez onartua, bai, Marisol? Bai, mila esker berriro ere, alkate jauna. Hemos votado que sí a esta moción, pues porque compartimos y nos preocupa este tema que tanto preocupa también al PNV y que es compartido. Lo que nos preocupa es que esta moción haya sido presentada, porque el PNV ha introducido una partida de 20.000 euros para la elaboración de este plan o de esta ordenanza para regular los locales. Entonces, 5 días después de este pacto y de incluir esta partida, si presentan una moción pidiendo al Gobierno que elabore la ordenanza, mucha confianza no tienen ustedes en el presupuesto que acaban de pactar o que Bildu cumpla lo que ustedes han pactado. Nosotros no esperábamos esta moción después de ver los presupuestos. Entonces, bueno, en ese sentido no sé cuál será el final de esta partida, pero en todo caso hemos votado que sí. Mila esker. Amairugarre mozioa. Vamos ahora con la 13ª moción presentada por el Grupo Socialista sobre memoria y datos de seguridad ciudadana. Herritar segurtasunari buruzko informazioa eskatzearen gaineko mozioa. Moción presentada por el Grupo PSE en relación con la información sobre seguridad ciudadana. Alderdi Socialista. Sí, voy a intentar ser breve por la hora y por todo. Bien, nosotros lo que pretendemos con esta moción, absolutamente en tono positivo, aunque las explicaciones de la delegada en la comisión tampoco fueron exactamente lo más alentadoras posibles, es que haya una información de una manera regular acerca de los datos de seguridad ciudadana en nuestra ciudad, que son una preocupación importante de la ciudadanía, especialmente en algunas zonas de la ciudad, en algunos barrios en los cuales nos consta que ha habido un repunte, especialmente de lo referido a robos, a delitos, a faltas, a robos en coches, por ejemplo, en locales, etcétera, y que haya una información transparente al respecto. A nosotros, a nuestro grupo, no nos consta en todo el año 2013 información de ningún dato acerca de seguridad ciudadana en nuestra ciudad. Nosotros no lo tenemos, no lo conocemos. No puedo hablar por otros grupos, no lo sé. A nosotros no nos consta ninguno. Hay un absoluto, dado por el Gobierno, quiero decir, hay un absoluto apagón informativo en todo lo referido a la seguridad ciudadana en esta ciudad, bajo, entendemos la premisa de que aquello que no sale y no se da a conocer, pues no existe. Y por lo tanto, pues como no contamos nada, parece que no hay ningún problema de seguridad ciudadana. Bueno, no sabemos si lo hay o no lo hay. A lo mejor los datos son buenos, a lo mejor son fantásticos, ha bajado un 15, un 20% los delitos, las faltas, etcétera. No lo sabemos, pero queremos saber, como se decía en un programa de hace muchos años, queremos saber cómo están las cuestiones, cómo está por barrios, cómo está por zonas, etcétera. Si ha habido ya, es cierto que es un poco pronto, pero si ha habido ya algún impacto o alguna influencia en la nueva subdelegación de Alza en la bajada
bajada de datos de criminalidad, como sueles llamar, no porque haya crímenes, sino que se dice así, en ese barrio, etcétera. Es decir, es que no sabemos nada. Y cuando le preguntamos a la señora delegada en la comisión, nos vino a decir, bueno, de momento no hay nada y ya lo habrá en la página web dentro de un tiempo. En marzo o así ya verán ustedes algo en la página web. Hombre, si cada cosa que preguntamos en una comisión o en el pleno tenemos que estar esperando a que en la página web nos lo cuelguen, pues nos podemos morir de asco, sencillamente. Y más viendo el precedente que hay, porque esta interpelación, a su vez, trae o viene como recuerdo de que hace un año, casi prácticamente un año, en marzo de 2013, se aprobó un documento, una moción en la cual se decía que el Pleno Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que publique un documento, memoria o balance, en el que, con carácter anual y el soporte menos gravoso y con posibilidad de ser consultado por los grupos políticos y por la ciudadanía, donde se recoja la labor llevada a cabo por la Guardia Municipal. Pues no tenemos nada de eso, no sabemos nada y no ha habido ningún cambio. Y estamos hablando, repito, de hace un año. Y todos los datos de 2013 no sabemos nada. Sabemos un mini balance que se hizo con motivo de la Semana Grande, también muy somero, muy por encima, y no hemos vuelto a saber nada más. Nos parece que no es de recibo, hay un oscurantismo absoluto en esta cuestión. Repito, no sé si es porque los datos son buenos o malos o por qué, pero es que no podemos valorarlos porque no los tenemos. Y nos parece que ya la cosa, en fin, pasa un poco de castaño oscuro. Recordará, y termino con esto, que nosotros no aprobamos con ustedes, no aprobamos que hubiese una memoria con todo lo que ello implicaba, de gasto, de un soporte físico, etcétera, etcétera. Pero sí que se dieran los datos, pero claro, si se les da la mano y cogen el codo, el hombro, hasta arriba, hasta la punta de los pelos, pues hombre, comprenderán ustedes que nos vemos obligados a hacer este tipo de iniciativas. Eskerrik asko, Nekane. Sí, para empezar, eskerrik asko. Debo aclarar que nunca en este ayuntamiento se ha dispuesto de una memoria que refleje con exactitud la realidad. Ahora eso se ha solucionado, como se lo explicaré más adelante. Pero lo cierto es que en materia de seguridad hasta ahora nunca se ha tenido una información completa y es muy sencillo de entender por qué. La intervención de la Guardia Municipal en la práctica no supone más que el 50% de las actuaciones que realiza en materia de seguridad en nuestra ciudad. Por lo tanto, todos los informes que se han realizado en el pasado daban una visión parcial de lo que sucedía. Creo que el facilitar una información incompleta, además de desfigurar el mapa de seguridad de la ciudad, puede dar a entender datos que no se corresponden exactamente con esa realidad. Este ayuntamiento ha trabajado con los responsables del otro 50% de la realidad de la seguridad de la ciudad, es decir, con la Policía Autonómica. Por primera vez, desde que la Ertzaintza se ha desplegado en Donostia, vamos a tener una memoria conjunta que estará disponible los próximos días. Además, en un futuro próximo se podrán intercambiar datos con mayor celeridad que el actual y podremos responder con mayor rapidez las demandas de información que la oposición tenga a bien realizar. Pero vamos a votar que no, porque se pide una información trimestral y, de momento, no estamos en condiciones para poder facilitar en un periodo tan corto. Mila esker. Zui, Alderdi Popularra. Bueno, buenas noches. Señor Ramos, a ver, en tono positivo, no le vamos a apoyar. Bien, y le voy a argumentar por qué no le vamos a apoyar. En principio, yo la he leído y la he leído varias veces, no teníamos claro, pone información sobre seguridad ciudadana, pues podían ser datos, hace alusión a la que se aprobó aquí por unanimidad. Entonces pensaba, pues es memoria, cuando voy al punto habla también de estadísticas, no solo de delitos, con lo cual, bueno, considero que es memoria. Y aunque fueran datos, tampoco, y se lo voy a argumentar. Pero le quería decir primero a la señora Nekane Burutaran que no es cierto lo que dice, y vamos a hacer memoria. Aquí sí se hacía una memoria, y lo hacía el Grupo Socialista, porque nosotros, que han estado 20 años aquí trabajando, gobernando, y nosotros se la hemos pedido muchísimas veces, igual que otros grupos, como el Grupo Jeltzale. Y había en formato, en libro, que era muy caro,
Y además la hubo hasta el 2005. Del 2005 al 2010 este grupo la estuvo pidiendo y finalmente nos dieron un pendrive que era más barato con toda la información y estuvimos de acuerdo. Haciendo memoria, aquí se trajo una que ya ha dicho el señor Ramos, que no se apoyó, que fue nuestra, donde pedíamos pues lo mismo, una herramienta de gestión de información, de planificación. Bien, se trajo una segunda con el Grupo Jeltzale que se aprobó por unanimidad. Ustedes también la aprobaron. Y como bien han dicho ellos, no seguimos sin tener ni un solo dato. Pero claro, yo en mi argumentación dije que no se trataba de utilizar los recursos humanos y de que hiciéramos reuniones periódicas. Es que lo dije y está en acta. Entonces, yo no puedo aprobar tampoco esto, ni porque se pida una memoria. Lo que queremos es que se haga lo que se aprobó, que usted lo aprobó. Lo que no vale es quitarse las cosas de encima. Yo apruebo, levanto la mano, ya está, me quito el tema y no lo hago. Eso no vale. Y en eso tiene razón el Grupo Socialista. Pero claro, si usted es incapaz de hacer eso, ¿cómo para hacer reuniones periódicas? No, nosotros queremos que se cumpla la moción que aprobamos con el Grupo Jeltzale, que encima, bueno, es que fue, me acuerdo perfectamente porque era al mínimo detalle. Da igual memoria o balance o herramienta, que cueste poco, lo que menos cueste, pero por favor, hagan algo. Es que así se lo pedíamos, pero el resumen era eso, hagan algo, por favor, en esta materia. Se aprobó por unanimidad y no se ha hecho nada. Es que eso es lo que no entendemos, eso es lo que no es de recibo. Y las reuniones se pueden hacer porque si tuviéramos esa memoria, cualquier cosa que nos saltara a la vista, oye, podemos pedir cualquier comparecencia y que nos lo explique. Pero claro, si son incapaces de hacer uno, ¿cómo para hacer reuniones periódicas aquí constantemente? Es que no lo consideramos. Queremos que se cumpla la moción que se aprobó por unanimidad en abril en el 2013. Gracias. Alderdi Jeltzalea. Martín. Eskerrik asko. Bueno, previamente una cuestión por aclarar y porque no quede ninguna duda en el tintero. Los 20.000 euros a los que se refería antes eran para ayudar a los jóvenes a adecuar los locales. No era para lo que se ha dicho, era para ayudar a los jóvenes a adecuar los locales. Es una cuestión un poquito diferente. Y en relación al tema que nos ocupa, nosotros analizamos la moción de una manera global, señor Ramos. La verdad es que la parte dispositiva nos parece bastante pobre y el texto, desde luego, no nos parece demasiado acertado. Pero entendemos la voluntad, y la voluntad no es más que aquella voluntad que otros grupos políticos a lo largo de mucho tiempo hemos venido demandando en este ayuntamiento. Básicamente, incluso al Partido Socialista, que es al que le tocaba. Yo tengo aquí una de las últimas memorias que publicaron, es ya histórica, memoria del 2004, ha pasado una década. Y no ha habido otra vez otro documento similar. Y eso no es una cuestión económica. No es una cuestión económica porque los datos siempre han estado, en la dirección de la Guardia Municipal. Otra cosa es que se hayan publicado o no se hayan publicado, pero los datos siempre han estado. Se ha dicho una cuestión muy interesante por parte de la delegada y la comparto, y es así, es así. A día de hoy, en el 2014, nunca hemos tenido un mapa global, un mapa real, de la incidencia real de la seguridad y las actuaciones de la Policía Municipal y la Ertzaintza conjunta en esta ciudad. Y son esos dos cuerpos los que desempeñan la competencia. Hemos tenido datos de la Guardia Municipal, eso es la memoria de la Guardia Municipal, pero no deja de ser más allá del 50% de la realidad. Por lo tanto, no es un mapa global de la situación, que ha existido nunca. Y además voy a decir algo más. Y sobre todo, los delitos que generan mayor inseguridad, los delitos más duros, son mayoritariamente intervenciones que desarrolla la Ertzaintza, por capacidad. Y son cuestiones que, aunque en los datos interiores de funcionamiento de los dos cuerpos de seguridad se han manejado, nunca han sido expuestos en este pleno y en este ayuntamiento como datos reales de lo que está ocurriendo en la ciudad. Por lo tanto, eso es cierto. A día de hoy adolecemos de esa información y la hemos adolecido. Y creo que la línea de trabajo precisamente es la que aquí se marca. Es disponer de las actuaciones conjuntas de las dos fuerzas de seguridad que intervienen en esta ciudad. Y eso se ha conseguido precisamente porque ahora el sistema operativo permite desarrollar ese trabajo y hasta ahora no lo permitía. Dicho esto, y entendiendo en ese sentido que su texto no es del todo acertado, nosotros lo vamos a apoyar. Pero lo vamos a apoyar por lo que acabo de señalar, porque creo que el cometido final es conocer algo que esta corporación necesita para poder funcionar. Ese es el cometido y es la realidad de la seguridad ciudadana en esta ciudad. No de la seguridad ciudadana solamente, de la seguridad ciudadana y del cumplimiento de todas las ordenanzas y de todos los controles sobre todos los reglamentos existentes en esta ciudad.
Como el objetivo creo que es compartido, y escuchando aquí la opinión de los diferentes grupos, la vamos a apoyar. Pero es cierto, realmente es cierto lo que ha señalado la señora Nekane Burutarán en relación al conocimiento global del mapa de seguridad ciudadana que se ha dado en esta ciudad, que hasta la fecha ningún corporativo que ha estado en este ayuntamiento ha tenido un mapa total de todos los actos delictivos que han existido. No los ha tenido. Ha tenido datos de las incidencias más preocupantes, pero las actuaciones policiales en diferentes materias son muchas al cabo del día. Son más de 40 intervenciones diarias que ejecuta la Ertzaintza, que tiene un dispositivo de más de 400 personas en esta ciudad. Y eso no se ha conocido y no se ha sumado nunca a la memoria oficial de seguridad ciudadana de esta ciudad. Por lo tanto, en ese sentido creo que el texto no es acertado, pero nosotros lo vamos a apoyar. Eskerrik asko, isteko txanda, Enrique. Enrique. No, vamos a ver si aclaramos varias cosas, porque esto... ¿Qué me están diciendo aquí, señora Burutarán? ¿Qué me está diciendo, o qué me está diciendo algún otro grupo? Y es, como no tenemos todos los datos, el 100% de los datos, ¿no damos los que tenemos? O dicho... No, es lo que he oído. O dicho de otra manera, aquí solo hay dos posibilidades. O no los tiene, o no los quiere dar. Porque ya me dirá usted qué le impide dar los datos que tenga trimestralmente de cualquier actividad, porque le puedo asegurar una cosa, Ernesto Gasco ha llevado muchos años la Guardia Municipal y yo 3, y puede tener datos trimestrales perfectamente de lo que haya. Yo no le digo que los tenga todos, pero los que tenga puede darlos, evidentemente, pero es que eso es de cajón. Si usted hace un balance de la seguridad en Semana Grande, que es una semana, ¿cómo no va a tener los datos de 3 meses? Por supuesto que los tiene. ¿Serán muchos? ¿Serán todos? ¿Será una fotografía completa? Pues hombre, podrá no serla. Ahora bien, le doy la perra gorda para usted. Si no es trimestral o si no es usted, tampoco nos importa, no pasa nada. Que nos den la información, que nos la pasen, que nos la manden por escrito, porque, oiga, Guardia Municipal tiene personas que tienen estos datos, que no estamos se lo decía antes mi compañero de Nisichaso, al señor Albizu, que ustedes hablan a veces como si estuviésemos en 1937, no, que estamos en el siglo XXI, que estamos en 2014, que estas cosas se tienen prácticamente al momento, y bases de datos de las intervenciones, etcétera. Oiga, se lo digo de verdad, que usted no quiere comparecer por lo que sea y tal, vale, pero hombre, no nos nieguen unos datos que sabemos que existen, que no es una fotografía completa, cierto, y no nos diga que nunca se han dado datos, que no se han correspondido con la realidad, etcétera. Se ha correspondido con la realidad que teníamos nosotros, con los datos que conocíamos, pero no que no los teníamos, y se han hecho memorias, se hicieron en diferentes formatos, desde un libro gordo, como le ha dicho la señora Aguilera, hasta un pendrive en la última que se hizo, etcétera, siempre con voluntad de ahorrar, pero se han hecho y se han tenido, o luego se dejaron de hacer, bien, de acuerdo, pero de 0 a 100 hay puntos intermedios, hombre, de 100 a 0 hay puntos intermedios, y no nos digan que una información muy básica en el formato que ustedes quieran no se puede tener, porque creo que sí se pueden tener. Y agradezco el apoyo y la comprensión en este sentido del PNV, porque bueno, que sean 3 meses o 4 tal, pero es la voluntad de tener una cierta información al respecto de estos asuntos, que es que no hemos tenido nada, señora Burutarán, es que ha sido un año sin nada, no sabemos nada de 2013. Y esto no es transparencia, esto es lo contrario a la transparencia. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Eta honekin, amaitzen dugu gaurko udalbatzarra. Por tanto, la moción presentada por el Grupo Socialista sobre memoria y datos de seguridad. Azken mozio hau onartu da, amaitu da otsaileko ohiko udalbatzarra. Beraz, datorren hilabetean ospatuko den plenora arte, Gabon.